¿cómo están? En esta ocasión vamos a empezar con un tema bastante importante en la electrónica general y sobre todo en la electrónica basada en dispositivos o microcircuitos, ¿sí? Vamos a escuchar mucho lo que son las resistencias pull-up y las resistencias pull-down. Vamos a explicar muy rápido cómo funcionan estos arreglos, porque son arreglos electrónicos para nosotros poder comunicarnos con un circuito integrado o tal vez con una compuerta lógica. Como su nombre lo dice, las compuertas lógicas no van a entender estados de voltaje, ¿sí? Ellos se van a comunicar con estados altos o estados de excitación que es igual a un 1, o estados apagados que ellos lo van a entender como estados 0. Las compuertas lógicas como tal así funcionan, circuitos integrados así funcionan, ¿sí? En este caso vamos a explicar por qué es tan importante una resistencia pull-up. Si nosotros tenemos una entrada de voltaje de 5 voltios, si nosotros directamente pasamos esos 5 voltios a un integrado o una compuerta, vamos a ponerla aquí en su entrada y esta la vamos a aterrizar a tierra, ¿ok? Aquí vamos a tener un voltaje, claro, ¿sí? Va a pasar un voltaje de 5 voltios y esta compuerta, obviamente dependiendo su tabla de verdad, nos va a hacer alguna función. Pero, ¿qué sucede si yo quiero tener en esta compuerta 0 voltios? Bueno, pues lo aterrizas a tierra, ¿no? Pues no, esto no funciona así. Nosotros en este circuito vamos a tener una resistencia, la cual al momento de que esta resistencia esté conectada a una batería o a una fuente de alimentación, una DC de 5 voltios, vamos a tener que entre el voltaje, pasa por esta pequeña resistencia que se va a cargar y en la entrada, aquí vamos a tener lo que es una entrada, ¿sí? Supongamos que vamos a tener aquí, hablando de iPhone, un PMU de radiofrecuencia, un PMU, ¿vale? Vamos a tener un PMU. En la entrada, aquí el PMU va a reconocer que tiene un 1 lógico, por lo cual el PMU se va a encender sin nosotros pulsar este switch. Pero ¿qué pasa si nosotros aquí cerramos esto? Si no tuviéramos esta resistencia, ¿qué creen que pasaría si no existiera esta resistencia? Directamente hay un cortocircuito, se nos quema el PMU y se destruye totalmente el circuito integrado. Entonces, ¿qué hacemos para que no suceda este corto? La resistencia se va a cargar, va a pasar aquí, pero al momento de nosotros accionar este switch, directamente aquí ya no va a haber un 1 lógico, va a haber un 0 lógico. Entonces, la resistencia pull-up lo que va a hacer es, pasa directo, vamos a poner el pulsador arriba, pasa directo el 1 lógico, ¿sí? Pero al momento de presionar un switch, este switch puede ser presionado físicamente, puede ser presionado de hecho hasta con otra compuerta lógica. Supongamos que en la salida de una compuerta, vamos a poner aquí una AND, ¿sí? Aquí tenemos los unos lógicos de la AND, aquí va a pasar un 1 lógico, y al momento que pase un 1 lógico aquí, quiere decir que está pulsado nuestro switch, y aquí nos va a tirar un 0 lógico. Así es como funcionan las resistencias pull-up. Resistencias pull-down es totalmente lo contrario a las resistencias pull-up. Las resistencias pull-down va a pasar aquí los 5 voltios, igual una fuente de alimentación, una batería también. Va a haber un switch que va a estar abierto o cerrado. Si nosotros tenemos el switch abierto, esta resistencia la tenemos aterrizada a tierra. Aquí, por ende, vamos a tener un 0 lógico. Entonces, supongamos también, tenemos aquí un integrado de PMU, no sé, PMU RF, podemos poner también un PMU de voltajes, ¿sí? Entonces, aquí pasa 0, este circuito reconoce que debe de estar apagado, ellos solo van a entender estados lógicos, por lo cual, si yo tengo un estado lógico 0, el circuito no va a funcionar. Entonces, al momento de nosotros pulsar, disculpen ahí, nos hablaron aquí en la tienda, entonces tuvimos que bajar. Entonces, si nosotros pulsamos el circuito, aquí cerramos con un pulsador, entra a una resistencia la cual se va a cargar, pero va a aterrizar a tierra, ¿sí? Pero de este lado, si nosotros seguimos la corriente, al momento de pulsar, aquí ya vamos a tener un 1 lógico.
puede funcionar igual que en este arreglo. Este switch se puede comportar también como una compuerta lógica, un switch físico, pero al momento de que esto se cierra, aquí directo va a pasar un 1 lógico. Si nosotros lo tenemos abierto, por ende aquí va a haber un 0 lógico. Esa es la importancia de las resistencias pull up y pull down. Como les comento, esto es garrafal, esto nos puede quemar un circuito electrónico. Si nosotros no tenemos estas resistencias, esto se convierte en un cortocircuito, ¿sí? Esto al momento de que el circuito TTL reciba, o el circuito SMD, cualquier tipo de circuito electrónico, reciba un voltaje elevado, reciba una caída de tensión muy alta, esto va a valer, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta este tipo de arreglos. Las resistencias pull up, las resistencias pull down, las vamos a ver en todos los esquemáticos de iPhone. Aquí vamos a empezar a ver desde el iPhone 5 hasta los iPhone 12. Manejan exactamente la misma idea que tenemos aquí planteada. Próximo video vamos a ver una clase sobre los transistores, que de hecho los transistores también son extremadamente importantes en la electrónica en general.